Muy buenos días, muy buenas tardes, querido público, dependiendo de dónde se encuentren. Soy Rodrigo Águila, representante de Ranken Chile y analista de mercados, y es un placer estar nuevamente en esta ocasión con ustedes. El motivo de este webinar es el webinar mensual que acostumbramos a dar en Ranken Chile por parte mía. En este caso es un webinar educativo con el nombre de cómo utilizan mis impuestos en Chile. Como ya saben, desde hace varios meses en este año 2022 hemos ido dando distintos webinars educativos en Rankia Chile de acuerdo a diferentes temas de interés de la ciudadanía relacionados, por supuesto, en el ámbito financiero. Recordamos la serie de webinars, de 3 webinars, por ejemplo, correspondientes a temas de inflación, correspondientes a temas de salarios públicos, correspondientes también a otros temas de finanzas personales. Y también hemos ido abarcando temas de impuestos. Pero hoy día en específico vamos a abarcar el tema de impuestos en un detalle bastante interesante. Todos los chilenos, todos los ciudadanos y residentes en Chile, pagamos impuestos, todos, absolutamente todos, pero la mayoría no sabe hacia dónde o cómo estos se están utilizando en la práctica. Es decir, eso que nos están agregando como valor agregado en el IVA, el impuesto que estamos pagando sobre la renta cuando corresponde, el impuesto predial, etcétera. Todos los tipos de impuestos, el impuesto específico de los combustibles, hacia dónde se va ese tipo de impuestos, cómo lo utiliza el Estado, cómo es la distribución. Bueno, hoy día justamente vamos a responder esa interesante inquietud y sumamente importante porque debemos nosotros como contribuyentes, tenemos el derecho de exigirle transparencia al Estado para conocer cómo se está utilizando el dinero que nos están sacando cada vez a través de impuestos. Así que, sin más dilación, continuamos. Bueno, este es un evento, por supuesto, organizado por Rankia Chile y Multitrading Market. ¿Cuál es el objetivo del webinar? El objetivo del webinar es informar a vosotros, a la audiencia, acerca de la distribución de los impuestos que usted paga y su utilización en los diferentes ítems para los cuales se asignan, ¿no? Para ello, nos alimentamos de datos oficiales de gasto público del año 2021 proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos. Estos son datos totalmente oficiales, la fuente es el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto es una fuente confiable y oficial. Finalizado el webinar, ustedes, la audiencia, tendrán el conocimiento suficiente y claro de cómo el Estado de Chile utiliza sus impuestos, tanto por ítem como en su distribución porcentual, teniendo una transparencia importante en las prioridades públicas del Estado. Este último punto es sumamente importante, querida comunidad, porque a través de cómo el Estado distribuye los impuestos, demuestra cuáles son las prioridades de gobierno, ¿ya? En, obviamente, generar o más bien solventar con gasto público. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en todo caso, pero más o menos es importante tener sumamente clara esa idea, ya que la distribución de los impuestos es un reflejo fiel justamente a cuál ítem le da más importancia el gobierno, en este caso de turno. Bueno, de acuerdo a la distribución propia de impuestos internos, primero vamos a ver y se va a distribuir, a clasificar más bien, como cuáles son los tipos de gasto público. Ya, el primer tipo de gasto público es beneficios y subsidios, a los cuales el Estado asigna un 65,15% del erario público, lo cual es una cifra muy importante, muy importante. Eso es muchísimo, ¿ya? El segundo tipo de gasto público es el de inversión pública, a lo cual el Estado asigna un 10,42%, algo bastante, también una cifra no menos importante. Y el tercer ítem, o más bien tipo de gasto público, que es uno de los puntos, digamos, más controversiales y de mayor interés, se pregunta, bueno, ¿cuánto se gasta, no? ¿Cuánto de nuestros impuestos se va en el pago de salarios o de sueldos a los famosos funcionarios públicos, tan amado y odiado dependiendo de por quién sea, ¿no?
siempre controversiales. ¿Cuánto de los impuestos, de lo que nosotros pagamos, asignamos directamente a la remuneración de los funcionarios públicos? Pues es el 15,27%, repito, 15,27% de nuestros impuestos van destinados directamente a los pagos de remuneraciones de los funcionarios o empleados públicos. ¿Ya? Esto, de acuerdo a datos oficiales entregados propiamente tal por el Servicio de Impuestos Internos, su ejercicio 2021. Transporte. En costo de transporte se asigna un 6,27%, lo cual demuestra que es bastante alto, y en otros no especificados un 2,89%, que viene siendo una cifra marginal. Estos porcentajes son aproximados, pero realmente son prácticamente precisos, aunque podrían tener ligeras, muy ligeras diferencias. Y la fuente, como repito, es el propio Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, para entender esta primera parte, es importante recalcar que estos son cómo distribuye el Estado a través de tipo de gasto. A través de tipo de gasto viene esta distribución, ¿ya? Entre beneficios y subsidios, inversión pública, remuneración de funcionarios públicos, costo de transporte y otros. A continuación, vamos a ir viendo otro tipo de distribución mucho más detallada en diferentes ítems, y en cada uno de esos ítems hay subítems donde vamos a ir poder analizar cada uno de esos subítems en qué porcentaje de nuestro impuesto se está asignando. Por lo cual, la transparencia que se está dando acá es bastante alta, dando un trabajo muy detallado en cuanto a cómo se distribuye nuestros dineros pagados a través de impuestos. ¿Ya? Entonces, justamente, una vez repitiendo lo indicado al principio, una vez terminado este ejercicio de esta ponencia, usted va a tener conocimiento, pero preciso de dónde o cada peso impuesto hacia dónde lo dirige. No voluntariamente, sino dónde lo dirige el gobierno, en este caso, que lo administra. Pero va a tener esa conciencia, y la verdad que es muy interesante, porque usted podría tener en este momento una idea acerca de cómo más o menos el Estado podría estar distribuyendo los impuestos, y eso quizá sea muy alejado de la realidad, o tal vez cerca de la realidad, ¿no? O quizá en algunos ítems esté muy cercano a la realidad, y en otros se pueda sorprender y estar muy alejado. Así que todas esas posibles dudas, justamente las vamos aquí a asesinar, por así decirlo, y a eliminarlas totalmente con los datos oficiales y con cifras reales. Bueno, ahora vamos a verlo por ítem, por área más bien, área e ítem. A ver, acá son varios puntos, así que acá vamos a ir desmenuzando de forma muy detallada y vamos a ir disfrutando un poquito este contenido, porque la verdad que es súper interesante. Durante el proceso de investigación que estuve realizando, la verdad es que indagué muchísimo y tuve que, por supuesto, comprimir, ¿no? Sintetizar, resumir toda esa información en la suficiente pero contundente para que entrara en una presentación corta, digamos, y no aburrirlos tampoco, pero siempre buscando el objetivo de que toda la información importante llegara a vosotros, que eso es lo que a mí me interesa, ¿ya? Dejando obviamente algunos detalles de lado, pero le di mucha prioridad a indicar las áreas, a indicar los subítems de esas áreas y los porcentajes precisos de cuánto impuesto usted y yo y cada uno de los residentes en Chile aportamos con nuestros impuestos para financiar esas áreas, ¿ya? Así que vamos a nombrar todas las áreas, y después vamos a ir viendo en detalle estas áreas, sobre todo las que tienen subítems, ¿no? Tienen distribuciones internas, se va desmenuzando, entonces es bastante interesante, y el Servicio de Impuestos Internos nos entrega esa información muy detallada, así que nos facilitó muchísimo el trabajo. Esto es importante también mencionar, que tenemos una filosofía de gobierno transparente, y eso es sumamente importante en una democracia que realmente funcione, donde nosotros sepamos realmente cómo se distribuyen nuestros impuestos. No solamente lo que nos estamos pagando y que nos digan que el Estado lo está
utilizando bien, sino que cómo exactamente se está distribuyendo. Y eso, la verdad, es que nos enorgullece como país. Algo que para nosotros es totalmente normal, que obviamente tengamos esta información transparente, a veces no tan al alcance de la mano, hay que rebuscar, hay que investigar, etcétera, pero existe. En otros países no existe. En otros países hay, digamos, una oscuridad total en cómo el Estado distribuye ese gasto público, ¿no? Y eso, por supuesto, se presta a niveles de corrupción importantes, a que hayan filtraciones, ¿ya? Que por supuesto las filtraciones es un eufemismo para el robo, ¿no? Mientras más transparente la información, menos posibilidad hay de que hayan filtraciones, ¿no? Aún así, sabemos que hemos sufrido importantes filtraciones que han sido de escrutinio público, en la prensa, etcétera. Imagínense si no tuviésemos el grado de transparencia como país que tenemos actualmente, los niveles de filtraciones probablemente serían mucho más altos en orden a otros países que podemos conocer en la región, sin entrar a nombrar, digamos, porque no va al caso. Bueno, vamos a ver las áreas. La primera área de gasto público es la área de protección social. Bueno, antes de indicar las áreas, también importante mencionar de que estas áreas esta distribución de áreas no son una elección mía, no es que a mí se me haya ocurrido distribuirlo de esa forma, sino que esa clasificación está otorgada directamente por el gobierno, ¿ya? Por si acaso. O sea, es una clasificación oficial también, ¿no? Bueno, en protección social, vamos a ver en detalle después todo eso, se asigna un 43,32% de los impuestos. Es decir, casi la mitad de nuestros impuestos van directamente a protección social. Esto es realmente puede ser muy sorprendente para muchos. A veces se cree que el Estado asigna poco recurso a la parte de protección social y pues no, la verdad es que es un porcentaje altísimo, altísimo. ¿Por qué es tan alto? Porque muchas veces se cree que en defensa, que después vamos a tocar defensa, que es básicamente todo lo que es Fuerza Armada, armamento, etcétera, salario, etcétera, se gasta mucho y en protección social se gasta poco, pues la verdad que no es así. En defensa está más abajito, podemos ver que apenas se gasta un 1,74% del PIB, o sea, del gasto público, perdón. Se asigna ahí, versus un 43,32% de protección social. O sea, es un múltiplo de muchas veces lo que se gasta en defensa. Así que esto es súper importante tenerlo claro, porque estos dos son objetivos y dejan fuera cualquier tipo de mala interpretación o idea equivocada, etc. El segundo ítem, donde también, bueno, que a nivel, digamos, porcentual es el tercero donde se gasta más, nuestros impuestos, es educación. Educación que es un punto, un pilar fundamental, sumamente polémico. Sabemos que uno de los principales motivos de marchas y reclamos sociales ha sido el tema de la salud, perdón, la educación y también la salud, que lo vamos a ver después. Y por tanto, también para el Estado es de mucha relevancia otorgar un porcentaje importante de la recaudación de impuestos, la asignación de recaudación de impuestos, y es un 15,08%. Si volvemos a la comparación con defensa, es muchas veces más, como 8 veces más o menos lo que se gasta en defensa. El tercer ítem, y que va en segundo a nivel de proporción, es salud, que también puede ser muy sorpresivo, que hay gente que piensa que se gasta poco en salud el Estado. Y la verdad es que el gasto en salud es brutal, un 18,09% de los impuestos se va en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 pesos que nosotros pagamos de impuestos, 18 se van directamente a cubrir salud. Y aunque parezca de que la salud en Chile pública puede ser ineficiente, de hecho eh, es eficiente para muchas familias, para muchas personas. Hay tratamientos que son realmente muy costosos, que la gente los obtiene a través del Estado y que si tuviese que el sistema estuviese 100% privatizado, pues mucha gente no lo podría costear. Por ejemplo, un tratamiento de diálisis, ¿ya? La gente que sufre temas de insuficiencia renal y necesita el tema de la diálisis, si tuviese que pagarlo, si no hubiese un Estado que se lo provee y tuviese que pagarlo de privado, probablemente muchas de esas personas estarían literalmente fallecidas.
porque no podrían económicamente financiarlo, es muy caro. En cambio, aquí en Chile el Estado lo financia. Entonces, ese tipo de tratamientos que me dicen, oye, pero claro, por supuesto que hay falencias importantes. También hay ciertas, perdón los términos, porque no soy médico, no soy profesional de la salud en general, entonces me puedo equivocar, pero hay ciertos diagnósticos, enfermedades, etcétera, que requieren de medicamentos que son financiados por un fondo del Estado y esos medicamentos son muy costosos y tratamientos que son muy costosos que están dentro de planes específicos de salud. ¿Ah? Y eso obviamente va subvencionado. Por eso es que la asignación de recursos del Estado es bastante alta en salud. Que hay que mejorarla y que podría ser mejor, por supuesto es una discusión que puede ser válida y eso puede ser válida también en la distribución ¿cómo se llama?, de la asignación de impuestos. Y bueno, asignamos más a salud, ¿cuánto? Un 19, un 20, un 21, y esa diferencia, ¿de dónde la sacamos? Tenemos que sacarla de otro lado, ¿no? Entonces, es bastante interesante el tema de la distribución de carga de impuestos de acuerdo al ítem donde se decide aplicar, ¿no? Sigue el siguiente ítem, que es la actividad económica, que es todo para el tema de apoyo a la actividad económica a través de subvenciones, etcétera. Em, es un 9,86%. Acá, digamos, puede ser un poquito controversial. Algunos podrían esperar que eso se pueda reducir, quizá porque hay mucho apoyo a grandes empresas, a emprendedores, a través de subsidios que a veces, la verdad es que a veces, digamos, podrían no ser tanto de interés público. Quizá algunas personas podrían decir, oye, le podemos bajar un poquito a actividad económica y entregárselo más a salud o más a educación. Eh, eso es lo interesante, ¿no? Ahí entra el debate justamente en cómo se distribuye, digamos, los impuestos que se recaudan. No digo que 9,86% esté mal, simplemente estoy diciendo que, digamos que podría ser un porcentaje que para muchos de vosotros quizás no se considere alto, o también puede ser que para muchos de vosotros se considere bajo y que debería ser más, ¿no? Eso ya depende, digamos, de los intereses, prioridades y visión de cada uno de ustedes. La seguridad y el orden público. ¿Cuánto seguridad y orden público? Pues obviamente entendemos tribunales, justicia, carabineros, PDI, etcétera, 4,42%. Es un porcentaje bastante importante, pero necesario. Y es un 4,42. La verdad es que nos gustaría que sea menor, pero dadas las necesidades de seguridad en Chile, incluso hasta a veces nos queda poco, sobre todo cómo funciona el sistema. El sistema que tenemos procesal penal requiere de mucho gasto público, muchísimo gasto público. Si fuese de otra manera, quizá un poquito más dictatorial, un poquito menos garantista, podríamos necesitar menos de ese porcentaje. Pero bueno, como está diseñado, se requiere mucho gasto público, muchísimo. Servicios públicos generales, en general, todo lo que es servicio público, 3%. Defensa es uno de justamente de los gastos. El otro día conversaba con mi odontóloga y claro, me decía que se gasta, que su visión era que prácticamente los militares estaban como de sobra, ¿no? Y la verdad es que eso es una visión bastante interesante porque mucha gente piensa que las Fuerzas Armadas dicen, oye, pero Chile no entra en guerra con nadie, ¿no? ¿Por qué tenemos Fuerzas Armadas? ¿Para qué gastar? Y la paradoja de esto es que, y se ha demostrado históricamente, se ha demostrado ahora, por ejemplo, con el conflicto Rusia-Ucrania, de que unas Fuerzas Armadas fuertes garantizan la paz. Es una paradoja enorme, pero es así. Si Ucrania hubiese tenido un ejército tan poderoso o más que el de Rusia, apuesto a lo que sea, a que Putin no lo invade. O sea, esto es así de simple. O sea, incluso hasta podemos ver ese ejemplo con el tema del bullying. O sea, nadie le hace bullying, ¿no?, a alguien que sabe que le va a ir mal, ¿no? O sea, siempre el bullying va desde el más grande al más pequeño, el que se quiere aprovechar. Pero si es más grande el otro, pues, o sea, al chico malo de la escuela no le hacen bullying, ¿no? Pues sería muy riesgoso, ¿no? Ni se le intenta hacer bullying, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Por eso que el gasto en defensa es necesario. Y por eso se llama defensa, ¿ah?
y no ofensiva, ¿no? Porque está para defender, ¿no? Y la verdad es que un 1,74% no es un porcentaje elevado, para nada, está dentro de los estándares, incluso podría ser hasta un poquito bajo, podría ser un poquito más todavía, pero digamos que dejémoslo por ahí, está bien. Y también tenemos que entender de que muchas veces ese discurso, esa retórica, ¿no? Que nos dicen, no, que se gasta mucho en defensa y poco en educación y poco en salud, pues no es verdad. Aquí lo estamos viendo. Salud se lleva un 18,09%, educación un 15,08% versus defensa un 1,74%. Así que si alguna vez vuelven a escuchar o escuchan eso de que salud se gasta poco, educación también y que todo se va a defensa, a Fuerza Armada, pues claramente pueden ver que no. Que solamente de cada 100 pesos, menos de 2 pesos que ustedes pagan de impuestos se van a defensa. Pago de deuda pública, 2,66%. Esto es bastante grave porque Chile se viene, vamos a ver al final del webinar, se viene endeudando, aumentando su endeudamiento público de forma progresiva y a medida el endeudamiento público aumenta, los intereses aumentan y por tanto la asignación que tenemos que hacer o que el Estado tiene que hacer de nuestros impuestos va aumentando porcentualmente, lo cual nos va robando para utilizar eso en otros ítems que pueden ser más importantes, salud, educación, etcétera, ¿no? Desarrollo urbano, se entiende, 1,01%, no es un gran porcentaje, es de cada 100 pesos que usted paga impuestos, un peso. Actividades recreativas y cultura, un 0,54%. Acá hay mucha crítica también, muchos dicen que se debería meter más a la cultura, etcétera. Pero eso también es un tema de visión, porque yo he conversado con mucha gente que es ligada a la cultura y al deporte, que pelea porque el Estado invierta más en cultura, pero probablemente gran parte de la población va a decir, no, esa vaina no es importante, sino que lo que es importante es meterle más en salud, más en educación. Entonces, como le digo, los intereses y visiones cambian de persona a persona. Protección del medio ambiente, un 0,28%. Los ambientalistas, por supuesto, van a considerar que esto es poco y algunos otros que no son muy ambientalistas van a considerar que es mucho. Volvemos al mismo punto, depende de cómo se vea. Ahora vamos a ir viendo área por área en específico y cómo se va desmenuzando internamente la distribución del gasto público por cada una de las áreas. Bueno, la primera área que vamos a revisar es protección social. Vamos a seguir el orden indicado anteriormente en la diapo anterior. Así que la A es protección social. ¿Dónde se gasta el mayor porcentaje? Casi 44 pesos de cada 100 pesos que pagamos de impuestos se van directamente a esta área. ¿Y cómo se distribuye internamente? ¿Cómo se desmenuza, ¿no? Internamente este 43,32%? Ojo, que estos porcentajes que indico acá eh, en- del global. O sea, por ejemplo, el primer ítem, pensiones y adulto mayor, 11,53%. No es un 11,53% del 100% de protección social, no, es un 11,53% y todos los porcentajes que vienen del total, es decir, que de ustedes 100 pesos que pagan de impuestos, 11,5 se van directamente a pensiones y adulto mayor. Entonces, a ver, pero ¿cómo puede ser que se gaste tanto en pensiones? Es la pregunta. La respuesta tiene un solo nombre: Pensión Garantizada Universal, PGU, lo que antes venía siendo el pilar solidario. Hay muchísima gente en Chile que se beneficia de esta ley, ¿no? Y por supuesto, ese es dinero que tiene que salir de algún lugar y sale de nuestros impuestos. Ahí se va, pero muchísimo dinero. También hay otros gastos de adulto mayor que son adicionales, pero principalmente es el tema de pensiones. El tema de pensiones, para PGU, etcétera, ahí es donde se van gran parte de nuestros impuestos. Y me parece bien, porque en el fondo es dinero que sale de los ciudadanos para que vuelva directamente a los ciudadanos. Entonces, nosotros pagamos ahora, nosotros mismos que somos todavía jóvenes, y después esperamos que, obviamente, ese dinero de los más jóvenes vuelva a nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que da para tema de pensiones que hemos tenido aquí en Rankia Chile, webinars acerca de eso, yo mismo he hecho, los invito a buscarlos en el canal de YouTube de Rankia,
que es un tema muy largo y tiene un montón de visiones, ¿no? Subsidios a la vivienda. El famoso sueño de la casa propia, ¿cuánto asigna el Estado realmente acá? Un 3,15%. Esto podría ser catalogado como poco, eh, pero consideremos de que es prácticamente el doble de lo que se asigna a defensa. O sea, no es menor, no es menor. Aún así, muchos podrían creer que esto sea un porcentaje mayor. También es un tema a discutir, sobre todo cuando estamos en una situación país donde hay un déficit actual de, según datos oficiales, de 600.000 viviendas, lo cual ha empujado a un aumento de precios de la vivienda, como también del aumento del costo de los arriendos. Familia e hijos, 22,94%. Todo lo que son subsidios a la familia y a los hijos es bastante lo que se asigna, pero es muchísimo, mucho más de lo que muchos, incluso yo me sorprendí, no esperaba que fuese un porcentaje de esa magnitud, casi un 23%, es decir, de cada 100 pesos, 23 pesos nos van directamente a este subítem, ¿no? La verdad que es una cifra importante a considerar. Otros grupos vulnerables, un 5,32% y desempleo, un 0,37%, algo marginal básicamente. Protección social, como pueden ver, tiene una carga fiscal muy alta para nosotros, digamos, muy alta. Y ahora, ¿cómo se distribuye internamente? Bastante interesante. Segunda área, oíste, educación, una de las más importantes a nivel de la conciencia colectiva y de las demandas sociales y, por supuesto, una de las que también reviste los mayores niveles de asignación de presupuesto de impuestos, proveniente de impuestos. 15,08%, como habíamos indicado anteriormente. ¿Cómo se distribuye esto? Pues entre la educación preescolar, la básica y la media, que estas son las famosas educación obligatoria, ¿no? Se asigna un 10,61%. La verdad que esto no sorprende mucho, ya que sabemos, porque lo vemos, ¿no? Que las escuelas mantener el profesorado, los administrativos, las instalaciones, y tenemos que tener un sistema que en el fondo sea capaz de albergar a todos los niños de Chile. Esto no es menor. Así que se asigne un 10,61% de impuestos no es algo que nos pueda sorprender para nada. Educación superior, un 2,52%. Yo pensé que era más. La verdad, es poco. O sea, no sé si sea poco, pero es menos por lo menos lo que yo pensaba. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente yo pensaba que era un poco más. Calculaba un 3 y un 4%, pero no, resultó ser un 2,52%. Eh, y era lógico que sería menor que educación preescolar básica y media, que son una educación repartida obligatoria, ¿no? Y mucho más relevante que la superior, no todo el mundo hace educación superior. Así que bueno, es un 2,52%. Becas, asistencia estudiantil y otros beneficios, 1,39%. Aquí entra todo tipo de becas, y las becas también, las becas profesionales, y cuando un profesional se va a estudiar a otro país y va becado, qué sé yo, también entra aquí, ¿no? Esas becas, famosas becas de especialización, de magíster, doctorado, etcétera, también entran ahí. Y otros programas de educación, un 0,55%. Así se distribuye, digamos, el ítem educación. Siguiente ítem o área. Salud, otra de las áreas que es súper, súper importante para todos. 18,09%. Wow, segundo porcentaje más alto después de protección social, como indicábamos. Bueno, primero servicios de salud, un 13,17% entre hospitales, consultorios y otros. Acá lo indicaba, o sea, lo que se gasta en salarios, en materiales de salud, en, pero en instalaciones, es brutal, o sea, porque la salud es cara, es cara. Si uno se va y compara con países que prácticamente la salud es prácticamente 100% privada, como el caso de Estados Unidos, te das cuenta que la salud es carísima y que no hay bolsillo que lo aguante.
De la misma manera, uno mismo, acá en Chile, si trata de hacer todo privado y tiene que hacer intervenciones, operaciones que son complejas, pero son millones y millones de pesos, es carísima la salud, es lo más caro que hay, no hay nada más caro que la salud. Por tanto, dicho de una forma, digamos, ya saliendo un poquito del webinar, es lo que más debemos valorar si lo tenemos, la salud, porque es lo más caro, por lejos. Y por supuesto, si nosotros no la pagamos, la tiene que pagar alguien, ¿quién? El Estado, ¿no? En realidad la pagamos nosotros, porque nosotros somos los que financiamos con impuestos. Pero por eso que te tiene que ir un 18,09% acá. Programas de complementarios y soporte, 4,92%, son los típicos programas que va sacando el gobierno de turno, ¿no? Para mejorar la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Así que esto es lo que se asigna a salud. ¿Podría ser superior? Sí, yo creo que podríamos ir apuntando a un 20%. Sería bastante interesante, es un desafío, sería un desafío, pero tenemos que ver de dónde sacaríamos esa diferencia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que actualmente se asigna de nuestros impuestos a salud. Actividad económica, acá es un ítem un poquito más controversial, como indicaba antes, la asignación es importante, hay que decirlo, en este caso se habla es un 9,86%, entre transporte e infraestructura un 5,33%, agricultura, silvicultura, pesca y caza 1,09%, eh, recordemos que acá entendemos todo lo que son subvenciones, etcétera. Emprendimiento e innovación, un 0,57. Acá, esto lo encuentro que es bajo. Yo creo que aquí habría que aumentar, quitarle un poquito las subvenciones en cuanto a agricultura, silvicultura, energía, minería, quitarle un poquito a eso y meterle más a emprendimiento e innovación. Chile es un país que asigna muy poco de impuestos en esto, y los países que mejor lo hacen y que más se desarrollan económicamente es donde más le meten a esta área, ¿no? Energía, minería y otras industrias, un 2,87%. Este es un punto muy controversial, como pues conversábamos minutos atrás, porque muchos consideran de que hay empresas que no necesitan tanto o no se les debería dar tanto, o no se les debería dar directamente algún tipo de subvención, y que están de más. Podría ser, yo creo que sí, yo creo que hay empresas que se aprovechan en demasía, y por tanto se podría hacer un trabajo un poquito más minucioso por parte del Estado, de los funcionarios públicos que se dedican a estas áreas para al momento de asignar subvenciones, ¿no? Y quizá meterle un poquito más a emprendimiento e innovación, no necesariamente bajar la actividad económica en porcentaje, o podría bajarse y asignarse más a salud. Va a depender, como repito, de la mirada de cada gobierno hacia dónde quiere mover las fichas. Otro punto súper importante con el que convivimos día a día es el orden y la seguridad, ¿no? Seguridad y orden público, 4,42%. Eh, pues Carabineros y PDI, entre ambas policías, tanto la civil, que es la PDI, como la Policía Militar, que es Carabineros, se le asigna un 2,08%. 2,08%. Tribunales de justicia, complejo el tema, es los criticados, ¿no? Polémicos tribunales de justicia, un 1,45%. Efectivamente, se le asigna menos que Carabineros y PDI, pero consideramos que Carabineros y PDI tienen, de partida la cantidad de funcionarios que tienen, sobre todo Carabineros, es enorme. Solo Carabineros son alrededor de 60.000 funcionarios desplegados a lo largo de todo el país, además de todo lo que es vestimenta, carros policiales, helicópteros, etcétera. O sea, es una cantidad, pero enorme, enormemente que ocupa, ¿no? Tribunales, no tanto, sus salarios, la infraestructura, etcétera. Entonces, la verdad que 1,45% es alto. Y eso también va, como dicho sea de paso, y lo vamos a ver en un webinar más adelante, cuál es la estructura salarial del sistema de justicia, de los funcionarios que trabajan en justicia. Y la verdad que puede ser un poquito grosera para muchos chilenos, considerando los niveles de ingreso del sector privado, ¿no? Los trabajadores, ¿no? La verdad que los salarios de jueces, de fiscales, son pero muy altos para la realidad chilena, ¿no?
por eso se asignan realmente tantos recursos a ello. Cárceles, 0,77%. Bueno, eso la verdad que se ve que no se le asigna mucho. Las cárceles en Chile no son las cárceles modelo a nivel mundial, ningún ejemplo. Pero también es un ítem que los gobiernos igual tampoco quieren meterle mucha plata. Es decir, entre meterle más dinero a cárceles o a salud pública, yo creo que la mayoría va a tirar más para salud pública. Aún así, es bajo, ¿no? Un 0,77%, por ciento, ¿no? Ideal sería que hubiesen menos cárceles, pero no por, sino, digamos, es una razón justificada porque haya menos delitos, sería el ideal, ¿no? Pero bueno, protección contra incendios y otros, 0,12%. Eso es lo que se gasta entonces en seguridad y orden público. Tribunales de justicia creo que se gasta demasiado, debería ser menos, ahí yo recortaría un poco, y ahí podríamos enviar a salud, por ejemplo. Bueno, digamos una visión personal, cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Bueno, estas fueron las, digamos, los ítems que tenían subítems, o varias que tenían subítems, donde se podía desglosar, ¿no? Cómo se distribuye el gasto público, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las denominadas, o que nosotros denominamos cifras globales, ¿no? Es decir, globalmente cómo estamos distribuyendo la torta, ¿no? Por así decirlo de una manera coloquial. Durante el año 2021, de acuerdo a los datos entregados por el Servicio de Punto Interno, se obtuvieron los siguientes datos. El total de ingreso público recaudado por impuestos, de nosotros, fueron 76 billones de pesos. 76 billones, una cantidad brutal. El total de gasto público en todos los ítems que revisamos fue de perdón, acá me equivoqué, es al revés. El total de gasto público fue de 76 billones, 76 el gasto público, y el total de ingreso público fue de 57 billones. Es decir, que recaudamos menos de lo que gastamos. Por lo tanto, tenemos un resultado de menos 19 billones, o sea, un déficit fiscal. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando hay déficit fiscal? O sea, es como en la casa, ¿no? Si en el año, no sé, gastamos 12 millones y obtuvimos 10 de ingreso, hay una diferencia negativa, un déficit, ¿no? ¿Y de dónde sacamos esa diferencia? Bueno, ¿qué sucede cuando el Estado gasta más de lo que recauda? Pues bueno, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, o sea, tiene un déficit, debe financiarlo con ahorros previos, ¿no? Se decía que tenía superávit, tenía ahorros previos ahí almacenados, dice, bueno, este año me fue mal, pero tengo cómo cubrirlo con ahorros. Pero, si no lo tiene, debe acudir a algo que es bastante complejo, y acudimos en el 2021 y vinimos acudiendo en los últimos años, que es a través del endeudamiento. O sea, Chile sale a pedir prestado afuera, ¿no? Para poder cubrir esa diferencia. Así que disculpad ahí el error, los 76 billones corresponden al total de gasto público y los 57 al de ingreso, ¿no? Por eso nos da un resultado negativo, ejercicio de menos 19 billones de déficit fiscal. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Bueno, vamos a resumirlo, para no aburrir, en 3 conclusiones globales, muy, muy simplificado todo. La primera es, Chile ha debido aumentar su deuda pública, resultado del déficit del año analizado, 2021, aunque esto viene sucediendo en los últimos años. Ha venido un incremento bastante grave de la deuda pública, estamos ya llegando al casi el 40%, habíamos llegado a un 5% de deuda pública y ahora ya vamos por el 40%, es decir, vemos año a año aumentando la deuda pública y eso es bastante grave. Estamos en un punto donde tenemos que reflexionar aquello, y comenzar a ver cómo podemos, digamos, no seguir cayendo en déficit año a año, ¿no? Para no seguir endeudándonos. Segunda conclusión es la asignación de presupuesto por área o ítem está relacionada directamente con la visión de gobierno y prioridades que determina el mismo. Lo mencionábamos anteriormente.
dependiendo de para qué es más importante para el gobierno, es cómo se va a asignar ese presupuesto o hacia dónde. Es decir, yo le meto más dinero acá o más dinero allá, dependiendo de la visión del gobierno. Es decir, ¿qué, es, qué tanto es más importante salud y educación? O dentro y dentro del mismo salud, ¿cómo distribuyo cada presupuesto? No. Entonces, de acuerdo a la visión que tenga el gobierno, va a ir distribuyendo esa base de impuestos. Y tercera conclusión es un Estado más grande e ineficiente motiva a un aumento de impuestos que termina cargando sobre los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un Estado que es claramente ineficiente, que termina gastando y gastando y gastando, que entra en déficit cada año a año? Pues se va a ver más motivado a aumentar más impuestos para tratar de, obviamente, solventar ese déficit, lo cual obviamente es muy dañino porque los impuestos terminamos pagando todos, ¿no? Y afecta a nuestras finanzas personales, porque si nos aumentan los impuestos vamos a tener menos dinero para poder vivir, ¿no? ¿no? Así que la idea es que el Estado, lo que se pide, lo que se necesita es que el Estado utilice bien los impuestos que ya recauda sin necesidad de tener que aumentar más impuestos, sino que utilizarlos de una forma más eficiente y distribuirlos de acuerdo a una visión que ojalá tengamos una mayoría como vista de país. Bueno, esto ha sido el webinar. Les agradezco su tiempo. Este webinar va a estar colgado, subido en la página de, o más bien en el canal de YouTube de Rankia Chile. Y para más información puedes encontrarnos en el sitio web de Rankia, por supuesto, www.rankia.cl, en el sitio web de Multitrading Market, que es www.multitradingmarket.com, y a través de mi email, ¿no? rodrigo@rankia.cl. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo Águila, soy parte del equipo Team Rankia Latinoamérica, representante de Rankia en Chile y analista. Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta un próximo webinar.